Vamos a hablar ahora con Urpi Torrado, responsable de Datum Internacional. Urpi, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. ¿Cuál es tu apreciación de lo que está pasando en las elecciones? Es decir, ¿cuál es tu previsión de lo que... porque algo está ocurriendo. O sea, por ejemplo, esta bajada de George Forsyth, la subida sorprendente de Johnny Lescano y de Rafael López Aliaga. ¿Esto ya es una tendencia? O sea, estamos frente a una situación en la que ellos van a ser probablemente los protagonistas de la segunda vuelta. Bueno, de acuerdo a las últimas encuestas que nosotros hemos publicado, todavía nada está dicho. Estamos precisamente ahora en trabajo de campo para hacer una nueva foto de lo que está pasando. Hoy día, digamos, lo que estaría más o menos definido es que, o que lo que tendría mayores probabilidades es que sea Lescano el que pase a la segunda vuelta, y lo que está peleado es el segundo lugar. O sea, entre los demás candidatos, ¿quién podría tener las mayores posibilidades? Pero ¿entre quiénes está tu criterio? ¿Quiénes ojo, podrían que los entrar? porcentajes son muy pequeños. Claro, las diferencias son mínimas, ¿no? No, y además, o sea, tú dices no en este momento si podrías que realmente aventurar una previsión y tenga gran apoyo electoral. O sea, en el caso del Lescano tiene 13%, o sea, 13%, estamos hablando que 1 de cada 10 peruanos vota por él. O sea, tampoco estamos hablando de candidatos que tengan grandes segmentos o sectores de la población que lo apoyan, y eso en realidad de cara al, digamos, ya no al proceso electoral en sí mismo, sino a los próximos 5 años, estamos hablando de un presidente con muy bajo nivel de representatividad frente a un Congreso que va a estar fragmentado, dividido entre varios partidos políticos. Va a ser un país difícil el Perú, más aún de lo que ya lo es, increíble. Pero, Urpi, es un contexto en el cual la publicidad en los medios abiertos es limitada, donde por la pandemia no puedes realizar manifestaciones, es decir, donde no puede haber una inversión de los candidatos y de los partidos directa en los medios, sino a través de la OMPE. Las redes sociales están cumpliendo un papel importante. ¿Cuál es el papel que le asignas tú a las redes en este momento? Sí, las redes sociales tienen un valor importante. Muchas veces creo que no dimensionamos bien el valor de las redes, porque por un lado hay que tener en cuenta la penetración, es decir, qué cantidad de gente tiene cada una de las diferentes redes sociales. Y ahí, por ejemplo, vemos pues, que Facebook es la red social que más tienen los peruanos, 88%, versus Twitter, que de repente es la red más política, que es donde, digamos, vemos las mayores denuncias, ataques, comentarios, pero solamente el 16% tiene Twitter. Insultos, entonces, fake news. Sí. Ahora, ¿cuál es el tema con las redes sociales? El éxito de una red social es que lo que sucede en esa red trascienda a la red, es decir, lo empecemos a ver a través de WhatsApp, lo empezamos a ver en otras redes sociales que no es la red donde se originó, o sea, se origina en Twitter y de pronto lo vemos en Facebook, y luego el salto a los medios de comunicación masiva, para que realmente sea, digamos, una información que maneja toda la población, tiene que pasar a un medio masivo, ya sea una red de repente como WhatsApp, que tiene mucha penetración y es muy usada por los peruanos, pero sobre todo estamos hablando de medios de comunicación masiva donde ya la noticia deja de ser un fake news para ser noticia verdadera, pasa a ser comentada por más gente. Claro. Entonces, Urpi, la importancia de las redes es saberlas manejar para poder responder y para que poder trascender a la red. Claro, pero el tema es que incluso yo creo que eso en este momento, y tú misma lo acabas de decir de alguna manera, es decir, ahora puede ocurrir que los medios supuestamente masivos de comunicación, como la televisión, por ejemplo, pueden ignorar temas, pueden hablar en contra de algo y la gente piensa lo contrario, porque es de lo que se está hablando en las redes, y hay videos o temas que en las redes tienen millones de personas que han tenido acceso a esa información, muchísimo más de la cobertura que puede tener la televisión, por ejemplo.
Así es, pero hay que tener en cuenta que solamente el 27% de los peruanos cree todo lo que encuentra en Internet. O sea, hay una gran mayoría que no cree y ahí, claro, el fake news representa precisamente un reto, porque no se sabe hasta qué... O sea, acá, digamos, tenemos un problema mucho más grande, ¿no? Y es que no se sabe hasta qué punto todo lo que encuentras es verdad y qué cosa es mentira. Y como tú bien dices, el hecho de que no todo lo que se tiene que conversar se esté conversando públicamente en todos los medios de comunicación. Entonces, claro, eso genera mucha confusión en el elector y creo que esa desconfianza que hay hoy en día hacia la clase política sí, pero que también se extiende a muchos otros ámbitos, incluyendo los medios de comunicación, la información, las redes sociales, justamente parte de eso. Claro, porque si uno revisa el comportamiento de los medios en las últimas décadas, la historia de Perú hubiera sido otra, si hubiera sido cierto lo que los medios preveían como lo que probablemente iba a ocurrir, por ejemplo, en términos electorales. Ahora, ¿quién usa mejor las redes? ¿Quién está haciendo mejor uso de las redes sociales en esta campaña? Bueno, el estudio que hemos hecho no podríamos hablar de quién usa mejor, pero sí podemos hablar de quién tiene más conversación. Y de la conversación sí es un indicador importantísimo, porque es quien más presente está, es sobre quién más se hable. Muchas veces partamos del principio de que no importa si hablan bien o mal de ti, lo importante es que hablen. Y el hecho de que hablen va generando la posibilidad de que despertar interés, y una vez que despiertas el interés, entonces la gente se va ya a las páginas oficiales del candidato, de los medios de comunicación para buscar información sobre el candidato. Entonces es un buen punto de partida que los candidatos tengan presencia en redes, ¿no? Lo que pasa es que esa presencia no siempre es positiva y ahí hay que, digamos, justamente el trabajo y el manejo de las redes es precisamente poder neutralizar la información negativa, poder responder y tener esta capacidad de respuesta de poner digamos, en agenda los temas que sean de interés o las propuestas principales del candidato. Ahora, tú tienes cifras, los candidatos que más crecieron en menciones en las redes sociales fueron Rafael López Aliaga, que 417%, Johnny Lescano 346%, Hernando de Soto 180%. Es decir, que más veces hubo referencias sobre ellos. Claro, esto definitivamente es un indicador. Ahora, es un indicador de dos cosas, ¿no? Porque lo que hemos medido es conversación. Y esta conversación en algunos casos se genera de manera orgánica, espontánea, y en otros casos también producto de el manejo de campaña del propio candidato, ¿no? Que tienen un equipo dedicado a esto, ¿no? Pero finalmente, como te decía, lo importante es el volumen de conversación que se genera. Y sí, se ven cambios importantísimos. Rafael López Aliaga tiene un volumen de conversación muy superior al resto. Es decir, o sea, si hablamos solo de volumen de conversación, tiene 603.000 menciones. Es un poco más del doble que la conversación que tiene Keiko Fujimori. Claro, así hablen en contra, están hablando de él. Y es lo que a él le interesa, convertirse en protagonista. Increíble. Si vemos, para ver si están hablando a favor o en contra, lo que hemos es determinado un score, ¿no? un indicador sobre el sentimiento general que genera la conversación. Y en casi todos los candidatos el score está en el territorio neutro, es decir, en algunos casos pegado hacia la conversación negativa, en otros un poco más hacia arriba, pegado hacia lo positivo, pero en general no podríamos generalizar de que toda la conversación es negativa o toda es positiva en ninguno de los casos. Pero como te digo, esto genera una oportunidad para los candidatos para hacerse conocidos, para generar esta sensación de que el candidato está creciendo o está decreciendo. O sea, mientras mayor presencia, digamos, esa presencia va asociada a otros comportamientos, ¿no? Como te decía, la búsqueda de información, el considerar el voto por ese candidato. Claro, comienzan porque hablen de ellos. Muchas gracias a Urpi Torrado, muy gentil por atendernos, de Datum Internacional.